Un niño de ojos inocentes, con rizos revueltos y una sonrisa que no pedía permiso. Se acercó a mi esposo en medio de la fiesta y lo llamó papá. El salón entero se congeló en un silencio tan pesado que podía oírse el latido de mi corazón rompiéndose como cristal bajo un martillo. En ese instante, supe que mi vida, tejida con hilos de mentiras y promesas rotas, se deshilacharía para siempre, y que la venganza sería el fuego que lo consumiría todo. Me llamo Elena Vargas, y hasta esa noche en la fiesta de fin de año de la empresa de Javier, mi esposo, todo parecía un tapiz perfecto de normalidad madrileña. Vivíamos en un ático en el barrio de Salamanca, con vistas a la Castellana que nos recordaban cada amanecer lo afortunados que éramos. Javier, con su traje impecable y su sonrisa de vendedor estrella en la inmobiliaria, era el hombre que cualquier mujer soñaría, alto, de ojos castaños que prometían refugios seguros, y una risa que llenaba habitaciones enteras. Yo, diseñadora gráfica freelance, pasaba mis días entre pantallas y cafés en Chueca, equilibrando la cuenta bancaria con encargos que pagaban lo justo pero me daban libertad. Habíamos estado casados 7 años, sin hijos aún porque el momento perfecto llegaría, decíamos siempre, como un mentre que posponía la realidad. La fiesta era en un salón alquilado en el Hotel Wellington, uno de esos eventos corporativos donde el champán fluye como excusa para olvidar las hipotecas fallidas y las comisiones perdidas. Yo llegaba tarde, como siempre, con un vestido negro ceñido que Javier adoraba porque resaltaba mis curvas como un lienzo de Dalí. Él ya estaba en el centro del grupo, rodeado de colegas, Marcos, su mejor amigo y socio en la inmobiliaria, un tipo fornido con bigote canoso y chistes subidos de tono, y Laura, la secretaria de Javier, una rubia menuda de 28 años con ojos verdes que siempre me miraban un segundo de más, como si midiera mi territorio. Entré sonriendo. Besé a Javier en la mejilla su colonia, esa mezcla de sándalo y ambición. Me envolvió como siempre, y me uní al círculo. La conversación giraba en torno a un cliente nuevo, un constructor ruso que prometía millones en reformas en La Moraleja. Elena, amor, ven, te presento a la familia extendida, bromeó Javier, pasándome un brazo por la cintura. Fue entonces cuando lo vi, un niño de unos 5 años, con pantalones cortos y una camiseta de fútbol del Real Madrid, correteando entre las piernas de los adultos. Nadie le prestaba mucha atención, los niños en estas fiestas son como accesorios olvidados. El pequeño se detuvo frente a Javier. Levantó la vista con esa adoración ciega que solo los niños tienen, y soltó, papá, ¿me das un trozo de tarta? El mundo se detuvo. Javier palideció. Su mano en mi cintura se tensó como un resorte a punto de romperse. Marcos carraspeó. Laura miró al suelo, y el silencio se extendió como una mancha de aceite sobre el mármol del suelo. Yo sentí un vacío en el estómago, como si alguien hubiera arrancado mis entrañas con un gancho. ¿Papá? Repetí en mi mente, pero las palabras no salían. El niño, ajeno a todo, tiró de la mengue de Javier, repitiendo, papá, la tarta de chocolate. Javier se agachó, forzando una risa que sonó como vidrio astillado. Campeón, ¿dónde está tu mamá? Ve con ella. Vale. Pero el daño estaba hecho. La fiesta reanudó su pulso artificial, con risas forzadas y brindis que olían a pánico. Yo me excusé. Fui al baño. Y allí, frente al espejo, vi mi rostro pálido, con labios temblorosos y ojos que ya no reconocía. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Las preguntas me taladraban el cráneo como un torno. Regresé al salón, pero ya nada era igual. Cada mirada de Javier era una confesión muda, cada roce excidente de Laura, una puñalada. Esa noche, en el taxi de vuelta a casa, el silencio entre nosotros era un abismo. Era el hijo de un cliente, murmuró él finalmente,
sin mirarme. Su confunde con todos los tíos. Asentí. Pero mi mente ya tejía hilos de duda. Al llegar al ático, me serví un gin tonic doble y me senté en el balcón, mirando las luces de Madrid que parpadeaban como testigos indiferentes. Javier se duchó, se metió en la cama y fingió dormir. Yo no pegué ojo. Al amanecer, con el sol filtrándose como un intruso, decidí investigaría. No por nostalgia, sino por rabia. La traición no era solo un acto, era una guerra que yo no había pedido, pero que ganaría. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. Javier salía temprano a la oficina, besándome con la misma ternura de siempre. Pero yo notaba las grietas, el teléfono que vibraba en la noche y que él silenciaba con demasiada prisa. Los mensajes borrados que dejaban ecos en su expresión. Empecé por lo obvio, revisé su móvil mientras él estaba en la ducha. Nada evidente. Solo correos de trabajo y fotos nuestras en las Maldivas. Pero en la carpeta de notas, un garabato, L. Cita pediatra mi. Queens 12avos. Él. Laura. Pediatra. Mi. Miércoles. El Queens de diciembre era pasado. Mi pulso se aceleró. Una cita médica. ¿Por qué no me lo había dicho? Llamé a Marcos esa misma tarde, fingiendo casualidad. Oye, ¿qué tal la fiesta? Ese enano que llamó papá a Javier. ¿De quién era? Marcos dudó. Su voz grave al teléfono sonó como grava. Ah, eso. Era el crío de un amigo de Laura. Se le escapó. Ya sabes cómo son los niños. ¿Amigo de Laura? El nudo en mi garganta se apretó. Colgué y busqué en Facebook Laura Morales, 28 años. Soltera. Posts de viajes a Ibiza y fotos con un niño sonriente en un parque. El perfil del pequeño, mi sol. Mateo. 5 años. No había mención de padre. Pero en una foto antigua, Javier aparecía de fondo, borroso, en una terraza de bar en Malasaña. La rabia empezó a bullir, no como un fuego limpio, sino como un veneno lento que me corroía las venas. Recordé las noches en que Javier llegaba tarde, oliendo a perfume barato y excusas de reuniones con clientes. Recordé las discusiones sobre hijos, como él siempre desviaba, esperemos. Elena, no es el momento. ¿Y si el momento había llegado para él? ¿Pero con otra? Esa noche, cuando Javier llegó a casa con una botella de Rioja y una sonrisa conciliadora, lo confronté. Dime la verdad sobre el niño. Su rostro se endureció, pero sus ojos suplicaron. Elena, por Dios, es un malentendido. Laura tiene un hijo con su ex, un tipo de Barcelona. El crío se confunde. No le creí. No del todo. Pero en lugar de gritar, sonreí. Está bien, amor. Olvídalo. Y en mi interior, juré, si era verdad, pagaría. Si no, igual pagaría por las dudas que me había sembrado. Madrid, con su tráfico caótico y sus secretos enterrados bajo el asfalto, sería mi aliada. Empecé a planear, seguiría a Laura, a que haría correos si hacía falta, y desenterraría la podredumbre. La venganza no sería un arrebato, sería una sinfonía de dolor, medida y cruel. Los siguientes meses fueron una espiral de vigilancia y disimulo. Un juego de ajedrez donde cada movimiento mío era calculado para no alertar a Javier. Contraté a un detective privado, un tipo discreto llamado Raúl, ex policía con cicatrices en las manos y una ética flexible por 500 euros al mes. Señora Vargas, en Madrid todo se sabe si se paga el precio, me dijo en un café de Lavapiés, sorbiendo un cortado negro. Le di fotos de Laura y el niño, y una lista de direcciones, la oficina en Gran Vía, el piso de ella en Chamberí, el colegio del crío en un barrio residencial de Pozuelo. Raúl trabajaba rápido. La primera semana,
Me envió un dossier. Laura había dado a luz en mayo del año pasado, sola, sin declarar al padre en el registro civil. Es común en estos casos, anotó en el informe. Padre ausente, posiblemente por acuerdo mutuo. Pero las fotos no mentían. Javier saliendo del edificio de Laura a las 7 a.m., con una mochila de bebé al hombro, cenas en un restaurante discreto de Huertas, donde él le pasaba un sobregrueso dinero, sin duda. Y lo peor, una foto granulosa del niño durmiendo en el sofá de Laura, con Javier a su lado, la mano posada en su cabecita como un padre protector. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de una furia que me hacía temblar. ¿Cómo? Habíamos soñado con un hijo juntos. Paseos por el Retiro, tardes de domingo en la Sierra de Guadarrama. Yo había pospuesto mi carrera por él, rechazado proyectos en Barcelona para construir nuestro nido. Y él, mientras, tejía otra familia en las sombras. Llamé a mi hermana Carmen, la única que sabía de mis dudas. Ella, abogada en Sevilla, me escuchó en silencio al otro lado de la línea. Elena, no actúes impulsiva. Reúne pruebas. Y si es verdad, destrózalo legalmente. Pensión, custodia, escándalo público. Pero cuídate, hermana. La venganza come el alma. Carmen tenía razón, pero mi alma ya estaba medio devorada. Empecé a sabotear sutilmente. Accidentalmente borré archivos importantes de la laptop de Javier. Culpando a un virus, filtré rumores en la oficina sobre asuntos irregulares en las cuentas, anónimamente, a través de un correo falso. Javier notaba la tensión. Nuestras cenas se volvieron interrogatorios velados. ¿Estás bien? Elena, pareces distante. Yo respondía con besos fríos, solo cansada. Amor. El trabajo. El twist vino en una entrega de Raúl, un USB con audios. Laura, al teléfono con una amiga. Javi es un santo. Paga todo, el alquiler, el colegio, incluso las vacaciones. Pero no quiere que Elena sepa, dice que la ama, que esto es temporal. Temporal. La palabra me quemó. Temporal como una faire, o como una segunda vida. En otro audio. Javier, no puedo dejarla. Laura. Elena es mi estabilidad. Tú eres mi escape. Escape. Me sentí como un mueble viejo, útil pero reemplazable. La rabia se transformó en estrategia. Contacté a un jeque freelance en el dark web, un riesgo, pero Madrid es ciudad de sombras. Y por 2.000 euros, obtuve acceso a los correos de Javier. Cientos de mensajes. Te echo de menos. Mi amor. ¿Cuándo veré a Mateo otra vez? Fotos íntimas. Planes de futuro. Cuando venda el piso en La Moraleja. Nos mudamos juntos. El piso que habíamos comprado con mis ahorros. Mi mundo se derrumbó, pero en las ruinas encontré claridad. No lo confrontaría aún, lo haría sangrar lento. Empecé con lo financiero. Abrí una cuenta secreta. Transferí la mitad de nuestros ahorros legal, ya que era dinero de mi herencia materna. Javier notó el desfase en el extracto bancario. ¿Qué pasó con los 20.000? Mentí, un error del banco, lo arreglaré. Mientras, seguía Laura al pediatra. Allí, en la sala de espera, vi a Javier llegar, besarla en la frente, tomar al niño en brazos. Papá, gritó el pequeño de nuevo. Esta vez, no había fiesta para amortiguar el golpe. Me escondí tras una revista, pero mi corazón latía tan fuerte que temí que me oyeran. Esa noche, soñé con fuego, Javier ardiendo en su propia traición, Laura gritando mientras perdía todo. Desperté sudando, con una resolución nueva. Llamaría a Marcos. Él era el puente, el amigo leal que quizás supiera más. Lo invité a cenar. Solo nosotros tres o eso creí. Marcos, necesito tu ayuda. Le dije sobre el vino, con voz quebrada. Él bajó la mirada. Elena,
Javier me pidió que no dijera nada. Pero... es verdad. Lleva 2 años con ella. El niño es suyo. Confirmación. El veneno se extendió. Marcos, con lágrimas en los ojos, añadió, lo ama usted, Elena. Pero el pánico de la paternidad lo rompió. No lo odié a Marcos, él era el peón. Pero Javier. Oh, Javier sería el rey que caería. Planeé el siguiente paso, un encuentro casual con Laura. Me presenté en su piso como una clienta potencial para diseño web. Ella abrió la puerta, sorprendida pero cortés. Pasa, Elena. Café. El niño jugaba en el salón, con un coche de juguete que reconocí, uno que Javier me había regalado a mí en Navidad, para cuando tengamos el nuestro. Sentí náuseas. Charlamos de tonterías, pero mis ojos devoraban el espacio, fotos de los 3 en la playa de Tarifa. Un cajón entreabierto con facturas a nombre de Javier. ¿El padre de Mateo? Pregunté inocentemente. Ella se tensó. Sonrió falsa, un error del pasado. Solo nosotras 2. Mentira. Salí de allí con una foto robada en el bolsillo. Javier, Laura y el niño, sonrientes en un columpio. Prueba y defiéteb. De camino a casa, llamé a mi abogado, un tiburón de familia llamado Ignacio. Prepara el divorcio. Quiero la mitad de todo. Y que él pague manutención por el niño que no me dio a mí. Ignacio rió, será un placer, señora. En España, la traición no es delito, pero el dinero sí duele. La venganza cobraba forma, no solo legal, sino personal. Empecé a esparcir veneno social. Llamadas a las esposas de los colegas de Javier, insinuando rumores sobre infidelidades en la oficina. Un post anónimo en el foro de la inmobiliaria, cuidado con los jefes que prometen casas y dan mentiras. Javier empezó a recibir miradas torcidas, clientes cancelando citas. Él me lo contó. Angustiado, algo pasa en el trabajo. Elena. Siento que me hunden. Yo lo consolé, abrazándolo mientras planeaba el próximo golpe. Pero el miedo me rondaba. ¿Y si él confesaba? ¿Y si el niño sufría? No, me decía. Ellos eligieron esto. Tú solo equilibras la balanza. El clímax se gestó en una cena familiar que organicé para engañar a Javier. Invité a mis padres de Toledo, a Carmen y su marido. Y por supuesto a Marcos, mi nuevo aliado involuntario. La mesa en nuestro comedor, con vistas al skyline de Madrid iluminado por las luces de Navidad, era un escenario perfecto para la emboscada. Había cocinado paella, esa receta de mi abuela que Javier adoraba, y servido vino de Ribera del Duero que aflojaba lenguas. Para celebrar nuestros 7 años, mentí, alzando la copa. Javier sonrió, ajeno, pero sus ojos tenían ojeras de insomnio. El estrés laboral lo carcomía, había perdido 2 clientes grandes esa semana, gracias a mis rumores. La conversación fluyó ligera al principio, mi madre contando anécdotas de la vendimia en La Mancha. Mi padre alabando el ascenso de Javier irónico. Ahora. Pero yo dirigí el timón. Hablando de familia. Dije casualmente. Me enteré de un niño en la fiesta de la empresa. Tan mono. Llamando papá a todos. Silencio. Javier tosió. Mi madre arqueó una ceja. Marcos, a mi lado, sudaba. Carmen, astuta como siempre, captó la indirecta y pinchó, papá, ¿de quién? Javier. Él palideció, el tenedor suspendido a medio camino. Un malentendido. Suegra. Niños, ya sabes. Pero yo no lo dejé escapar. Saqué el móvil. Proyecté la foto robada en la pantalla de la tele, un truco técnico que aprendí en mis días de diseñadora. Allí estaban, Javier, Laura, el niño en la playa. Explícalo ahora, amor. El salón estalló en murmullos. Mi madre jadeó. Mi padre se levantó como un toro enfurecido. Hijo de puta, nos has mentido a todos.
Carmen ya grababa con su teléfono. Para el divorcio. Javier se derrumbó. Lágrimas. Balbuceos, Elena. Por favor. Fue un error. Laura estaba sola. Embarazada. No podía abandonarla. Te amo. Juro que te amo. Amo. La palabra me revolvió el estómago. Amor es lealtad, Javier. Tú elegiste cobardía. El niño, Mateo, entró en la ecuación como un fantasma inocente. No quería que sufriera, sollozó él. Le mando dinero. Visito cuando puedo. Mi padre lo abofeteó, un golpe seco que resonó como un trueno, y Javier no se defendió. Marcos intentó mediar, Elena. Él está arrepentido. Dale una oportunidad. ¿Arrepentido? Lo miré. Y vino remordimiento, sino pánico por perder su mundo perfecto. Esa noche. Lo eché. Empacó una maleta en el dormitorio, mientras yo observaba desde la puerta, fría como el mármol del suelo. Vete con tu familia de verdad, le dije. Él se fue al piso de Marcos, temporalmente. Al día siguiente, Ignacio presentó la demanda, divorcio por infidelidad, división de bienes 50-50, y una moción para que Javier reconociera paternidad y pagara manutención retroactiva. El escándalo se extendió como reguero de pólvora. Llamadas de la oficina. Mensajes de Laura, por favor. No le hagas daño a Mateo. Incluso un artículo anónimo en un blog de cotilleos madrileños. La venganza me dio un subidón inicial, poder, justicia poética. Paseaba por el Retiro sola, sintiendo el viento como una caricia vengadora. Pero el vacío llegó después. Noches en el ático ahora silencioso, donde cada sombra me recordaba su ausencia. Carmen vino a verme, hermana. Valió la pena. Dudé. La rabia aún ardía, pero debajo, un dolor sordo, habíamos sido felices. O eso creí. ¿Era yo tan ciega, o peor, tan insuficiente? Javier intentó reconciliarse. Flores, cartas, llamadas a medianoche, vuelve. Elena. Puedo arreglarlo. Renunciaré a todo. Rechacé. En cambio, profundicé la herida. Contacté a la ex de Laura, la amiga del audio, y le conté todo. Ella, furiosa por haber sido la tonta de turno, filtró chats viejos a un grupo de WhatsApp de madres del colegio de Mateo. Laura perdió amigas. El trabajo se complicó. Rumores de madre soltera con líos la rodearon. Y Javier. Oh, su carrera se desmoronaba. El ruso canceló el contrato. La inmobiliaria lo puso en probation. Pero el verdadero conflicto surgió con Marcos. Él, el amigo leal, me traicionó al final. Me enteré por Raúl, Marcos había estado con Laura antes de Javier. Un affaire corto que dejó rencores. Ahora, culpaba a Javier por robarle la oportunidad de ser padre. Ayúdame a hundirlo, me dijo Marcos en un bar de Malasaña, ojos enrojecidos por el whisky. Él me debe. Dudé al hallarme con otro traidor, pero la venganza es ciega. Accedí, falsificaríamos documentos para acusar a Javier de malversación en la empresa, usando las transferencias a Laura como prueba. El plan era simple, Marcos plantaría evidencias en los libros contables. Yo testificaría como esposa engañada que descubrió irregularidades. Javier caería en desgracia profesional, quizás cárcel. Me sentía poderosa, pero el espejo me devolvía una mujer demacrada, con arrugas prematuras y una sonrisa torcida. ¿Esto era yo? La Elena que dibujaba sueños. Ahora trazando pesadillas. Una noche, recibí una llamada inesperada, Laura. Elena, por favor. Ven a verme. Es sobre Mateo. Su voz temblaba. Fui, contra mi instinto. En su piso desordenado, con juguetes por el suelo, me mostró un sobre, resultados de ADN. No es de Javier, dijo, lágrimas cayendo. Hice la prueba. Es de su ex.
el de Barcelona. Javier. Solo pagaba porque se sentía culpable por el lío que armamos. Mi mundo giró. ¿Mentira? ¿Twist? El sobre temblaba en mis manos como una hoja en tormenta. Resultados de laboratorio. Sellados. Con el logo de un centro médico en Moncloa. Paternidad excluida al 99.9%. Javier no era el padre. Laura sollozaba en el sofá. El niño dormido en su habitación. Ajeno al huracán. Te lo conté todo mal, Elena. Al principio. Javier y yo. Fue pasión. Después pánico cuando quedé embarazada. Él asumió porque el verdadero padre desapareció. Pagaba. Visitaba. Pero no es suyo. Cuando le dijiste lo del niño en la fiesta, él decidió confesar. Pero Marcos lo detuvo. Dijo que era mejor mentirte para protegerte. Protegerme. La palabra me golpeó como un latigazo. ¿De qué? ¿De la verdad que él mismo había tejido con mentiras? Me levanté. El salón de Laura, con sus paredes pintadas de azul infantil y fotos falsas de familia, se cerraba sobre mí. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejar que yo destruyera todo? Ella se encogió, miedo. Javier me juró que te amaba, que esto era un error pasajero. Pero tú has ido tan lejos. La gente en el colegio me mira como a una puta, perdí mi trabajo. Y Javier está destrozado. Salí de allí tambaleándome. El metro de Chamberí a Salamanca, un borrón de luces y rostros indiferentes. En el ático. Me derrumbé en el suelo del baño. Vómitos de bilis y lágrimas. Todo mi esquema de venganza. Esa catedral de rabia que había construido ladrillo a ladrillo. Se resquebrajaba. Javier inocente de la paternidad. Pero culpable de la traición. ¿Cambió eso algo? No borraba las noches solo. Los besos robados. El dinero desviado de nuestro futuro. Pero añadía capas, culpa compartida. Secretos en cadena. ¿Y si yo había ido demasiado lejos? Llamé a Javier a las 3 a.m. Su voz, ronca de insomnio. Elena. Ven a casa. Ahora. Llegó en taxi, con barba de 3 días y ojos hundidos. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz fría del fluorescente. Un café negro entre nosotros como barrera. Le mostré el sobre. Leyó. Palideció más. ¿De dónde? Laura. Dios. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Elena, te juro que no lo sabía. Asumí por qué. Porque no podía fallarle a ella. No después de dejarla embarazada. Pensé que era mío. Quise ser responsable. Pero te traicioné. Lo sé. Por cobardía. Cobardía. La palabra definía nuestra historia. Yo, cegada por celos, él, ahogado en secretos. Hablamos hasta el alba, confesiones crudas, como quirófano abierto. Me contó de las primeras veces con Laura una borrachera en una convención en Valencia, el pánico del embarazo, las visitas robadas al niño que creyó suyo. Te amaba, Elena. Aún te amo. Pero me perdí en la culpa. Yo grité. Rompí una taza contra la pared, culpa. ¿Y yo, mis sueños? Me convertiste en la villana de mi propia vida. Él no se defendió, solo lloró. El amanecer trajo una tregua frágil. No lo perdoné, no aún, pero pausé la máquina de venganza. Llamé a Marcos, el plan se cancela. Y si respiras una palabra, te hundo yo. Él protestó. Herido, pero Elena, él te merecía. Colgué. Marcos era el verdadero veneno, el que había avivado el fuego por su propio rencor. Lo investigué, sí. Había sido amante de Laura, y al ver a Javier asumir el rol, planeó sabotearlo desde dentro. Un triángulo de traiciones, con el niño como peón inocente. Madrid, en su invierno crudo, reflejaba mi caos interior, lluvia que azotaba las ventanas del ático. Niebla que ocultaba la puerta del sol. Paseaba por Gran Vía.
evitando la oficina de Javier, comprando libros de psicología en la FNAC para entender mi rabia. ¿Era la venganza adictiva? ¿O solo humana? Carmen vino de nuevo, esta vez con abrazos y té de manzanilla. Hermana, el perdón no es debilidad. Es supervivencia. Pero el perdón parecía un lujo para santos. Yo era mortal, herida. El conflicto escaló cuando Laura llamó de nuevo. Mateo pregunta por su tío Javier. ¿Y hay algo más? Fui a su piso. Allí, con el niño dibujando en la mesa, me mostró mensajes de Marcos, chantajes, amenazas. Si no le das el piso, le diré a todos que Javier es el padre, aunque sea mentira. Marcos, el amigo, ahora el monstruo. El twist se profundizaba, no era solo Javier. Era una red de mentiras donde todos pagábamos. Decidí confrontar a Marcos. Lo cité en el mismo bar de Malasaña, bajo la lluvia torrencial. Él llegó empapado. Sonrisa lobuna, Elena. ¿Arrepentida? Podemos seguir con el plan. Le tiré el dossier de Raúl a la cara. Tú eres el padre, Marcos. Y el chantajista. Javier pagaba tus culpas. Su rostro se contorsionó en rabia pura. Cállate, era mío, pero lo perdí. Javier me lo robó. Pelea verbal. Gritos que atrajeron miradas. Salí de allí sabiendo, la venganza verdadera apuntaba ahora a él. Pero el costo, Javier, al enterarse, se hundió en depresión. Intentó suicidio pastillas en el baño de Marcos. Un grito de ayuda que me llegó por ambulancia. En el hospital Gregorio Marañón. Lo vi conectado a sueros, pálido como un fantasma. Perdóname, murmuró al despertar. Lágrimas mías cayeron entonces. No de odio, sino de un amor roto que aún latía. El clímax se acercaba, elegir entre destruir o salvar lo que quedaba. El hospital olía a desinfectante y promesas rotas. Un limbo blanco donde las decisiones pesaban como plomo. Javier, con vendajes en las muñecas y ojos vidriosos por los sedantes, me miró como un náufrago a un faro. No lo hagas, Elena. No por mí, pero por nosotros. Nosotros. La palabra evocaba recuerdos, nuestra boda en la Sierra de Madrid, con olivos centenarios como testigos, viajes a Costa Brava, donde el mar nos susurraba eternidad. ¿Podía reconstruirse sobre ruinas? Salí del Gregorio Marañón con el corazón en jirones, pero resuelta. La venganza no había terminado, había mutado. Marcos era el objetivo ahora, el arquitecto de nuestro infierno. Reuní a todos, llamé a Laura, a Carmen, incluso a Raúl el detective. En un café discreto de la Latina, trazamos el plan final. No cárcel, dije. Destrucción total, reputación, dinero, alma. Laura, con ojeras de madre sola, asintió por Mateo. Carmen, la voz de la ley, advirtió, legal. Elena. Nada de locuras. Pero en mis ojos, ella vio el fuego. Empezamos por lo financiero. Usando los hex previos, transferí evidencias de chantaje de Marcos a un abogado colectivo. Él había estado desviando fondos de la inmobiliaria no Javier, sino él para ayudar a Laura, cubriéndolo con deudas ficticias. Presentamos la denuncia anónima a la policía. Fraude. Coacción. Marcos fue detenido esa misma noche, en su piso de Usera, esposado frente a vecinos chismosos. Esto es un error, gritó al ser metido en el coche patrulla. Pero las pruebas eran irrefutables, audios, transferencias, mensajes. El escándalo explotó en la prensa local, socio de inmobiliaria madrileña arrestado por fraude y chantaje. Javier, liberado de la sospecha, recuperó su puesto temporalmente, pero el daño a la empresa era colateral. Laura testificó contra Marcos. Revelando su paternidad real, me presionó para mentir, para culpar a Javier. El niño, Mateo, entró en terapia, yo,
En un gesto de humanidad inesperada, pagué las sesiones. No por piedad, sino porque la inocencia no paga culpas ajenas. El clímax llegó en una confrontación final, orquestada como una ópera trágica. Organicé una reunión de reconciliación en el ático. Javier, Laura y yo. Marcos, liberado bajo fianza, irrumpió avisado por un soplo falso. Todos pagan. Rugió, con ojos inyectados en sangre, blandiendo un sobre de pruebas contra Javier. Pero el twist lo destrozó, el sobre contenía su propia confesión, grabada por Raúl en una trampa. Admite. Marcos, fuiste tú quien inició el lío con Laura, tú quien empujaste a Javier a la culpa. Él se quebró allí, en medio del salón, confesando entre sollozos, quería ser padre. Pero la perdí. Entonces, lo destruí todo. Javier lo golpeó un puñetazo limpio que lo tiró al suelo, y por primera vez, lo vi como el hombre que amé, protector, no cobarde. La policía llegó minutos después, alertada por Carmen. Marcos se fue en esposas de nuevo, esta vez sin fianza. El silencio posterior no fue devastador, fue catártico, como lluvia lavando cenizas. Pero las consecuencias fueron un dominó implacable. Javier renunció a la inmobiliaria No puedo seguir en este veneno, y abrió una pequeña agencia en Toledo, cerca de mis padres. Laura se mudó a un piso subvencionado. Con Mateo en una guardería pública, me envió una carta de gracias, me salvaste de mí misma. Yo me perdí en terapia, desentrañando la rabia que me había consumido. El terapeuta, un sevillano sabio con acento andaluz, dijo, la venganza es un espejo, refleja tu dolor, pero no lo cura. Emociones fuertes me asaltaban, PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web hacia Marcos. Aún latiendo. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por herir a Javier innecesariamente, Toantin que ahora parecía vana. Y debajo, un amor tentativo, frágil como cristal reparado. Paseábamos por el retiro, Javier y yo, hablando de empezar de cero sin hijos, quizás, o adoptando cuando estuviéramos listos. Pero las cicatrices quedaban, noches de pesadillas donde oía papá ecoando. 6 meses después, Madrid parecía una ciudad renovada. O quizás era yo quien había mudado piel. El ático en Salamanca se vendió mitad para cada uno, pero yo elegí un piso modesto en Malasaña, cerca del pulso caótico que me recordaba la vida real. Javier se instaló en Toledo, en una casa de piedra con jardín, donde el sol de la Mancha curaba heridas. Nos veíamos fines de semana, trenes AVE que acortaban distancias, pero no borraban abismos. Amor propio primero, me repetía Carmen, ahora mi ancla. Las reacciones en cadena fueron brutales y justas. Marcos cumplió 2 años en Carabanchel por fraude. Salió cambiado. Un cascarón que buscó redención en terapia grupal, escribiéndome cartas que quemé sin leer. Laura encontró trabajo en una galería de arte en Lavapiés irónico, mi mundo. Y Mateo creció con una madre fortalecida. Visitas esporádicas de Javier como tío bueno. El niño, en su inocencia, curó heridas sin saberlo, una foto suya en Navidad, con una sonrisa desdentada. Me hizo llorar por primera vez en meses. Mi propia transformación fue el mayor drama. La venganza me había dado poder, pero también vacío, amigos perdidos por el escándalo, familia dividida en lealtades. Mi padre nunca perdonó del todo a Javier, mi madre rezaba novenas por todos. Yo, Elena Vargas, de diseñadora soñadora a mujer de acero, retomé proyectos freelance con furia renovada, campañas para ONGs de mujeres maltratadas, logos para refugios de madres solteras. Cada píxel era catarsis. El CA otra o final no fue un golpe, sino una elección. En una noche de verano, en la terraza de un bar en La Latina, Javier se arrodilló no con anillo, sino con una carta. No pido perdón eterno, Elena.
Pido una página nueva. ¿Vienes a Toledo? Construimos sin mentiras. Dudé. El vino tinto quemándome la garganta. Recuerdos de traición danzando como fantasmas. Pero vi en sus ojos no al cobarde, sino al hombre que había elegido redimirse. Terapia semanal. Donaciones anónimas a causas de paternidad responsable. Dije sí. No por debilidad, sino por lógica fría. El odio envenena al que lo guarda. Nos mudamos juntos a Toledo, un pueblo de olivos y silencio reparador. No hijos biológicos, demasiado dolor, pero un perro callejero que llamamos eco, por las voces que aún resonaban. Madrid quedó atrás. Un capítulo cerrado con cicatrices visibles. Hoy, miro al horizonte de la Mancha, donde el sol se hunde como una promesa. La venganza me dio justicia, pero el perdón me dio paz. Javier me abraza por las noches, susurrando gracias como me entré. Y yo, en el silencio que ya no quema, susurro de vuelta, sobrevivimos. Porque en el drama de la traición, la verdadera victoria no es destruir, sino renacer de las cenizas. Pero a veces, en sueños, oigo al niño, papá. Y me despierto, preguntándome si alguna herida cierra del todo. La vida, como España, es pasión y cicatrices, hermosa en su crudeza.